La fe, un principio de poder. En Hebreos 11:1 nos encontramos qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver un video que el día de hoy vamos a tener como un ejemplo. Pongan mucha atención a todo lo que este joven va a decir. Story time de cómo me querían hacer caminar una vez en una iglesia cristiana. De chico solía ir repentinamente a la iglesia cada fin de semana. Entonces, una vez llegó un fin de semana y para que no se perdiera la costumbre, fuimos a la iglesia. Llegamos a la iglesia y todo bien, todo iba perfectamente bien. Reza que reza, canta que canta. Y todo empezó a valer cuando ya íbamos como por la una hora y media de misa. Ahí fue donde ya definitivamente se acabaron las ideas en la misa. Ya no supieron qué cantar, ya no supieron qué rezar, ya no supieron nada. Y pues llegó el momento donde el pastor empezó a hablar en la misa y dijo: esta es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios y saben que aquí en la casa de Dios hacemos cumplir deseos, hacemos milagros, todo con la fuerza del Señor. Entonces, evidentemente, después del pastor haber dicho eso, toda la iglesia se prendió y empezó a gritar, empezó a orar, y yo también, ¿para qué decir que no? Me emocioné. Entonces, error mío, emocionarme y aplaudir, porque todo el mundo me volteó a ver en la silla y dijo: pásenlo, la fe del Señor lo va a ayudar, la fe del Señor lo puede todo, ya. Me hicieron pasar al escenario y ahí valió todo. Una vez que me subo, el pastor se me acerca y me dice: ¿sabes por qué estás aquí? Estás aquí por el nombre de Dios, estás aquí porque Él te eligió a ti para esta misa. Y ahí viene la par. El pastor invitó a toda la iglesia, básicamente todo un salón, a que pasáramos enfrente de mí, junto conmigo, toda una iglesia alrededor mío. Y una vez que ya todos estaban al lado de mí, empezaron todos a rezar. Y una vez que las 70,000 personas acabaron de rezar al lado de mí, se les ocurrió la opción de gritar: párenlo. Lo único que escuchaba después de que escuché párenlo fueron dos cosas. Una, en mi mente, escuchar mi voz interna decirme: cuando te vayan a parar, mete las manos porque vas a... Y número dos, el pastor. Venga, todos con las manos arriba, creyendo, levantando su alma, corazón y mente. Hoy en esta casa, Evidentemente, después de eso, me soltaron. Y no caminé. ¿Me pegué? Sí me pegué, porque básicamente me pararon y me soltaron. Hay tantas cosas que me han pasado en la vida que... ay, milagro que sigo vivo, ese sí es un milagro. Primer error que podemos notar, y es el ir a la iglesia simplemente por costumbre. Ya no siento nada, simplemente yo voy porque ya se me hizo costumbre. Ya no hay esa sensibilidad que me hace asistir a la iglesia, y que esa misma sensibilidad por la presencia de Dios me hace volver a querer estar en su presencia. Segundo error del video es guiarme por una emoción, porque sabemos claramente que las emociones son pasajeras. La fe va más allá. Hay que hacer cimientos fuertes en la presencia de Dios. Hay que hacer cimientos fuertes en la palabra de Dios. Cimientos fuertes de fe en nuestro corazón y en nuestra mente. Ese joven claramente dice: error mío, emocionarme. Su emoción lo llevó hasta adelante para que todos oraran por él. Pero aquí viene lo mero importante. ¿Por qué no sucedió nada si toda una iglesia estaba orando por él? ¿Por qué no sucedió nada? Porque él fue guiado solamente por emoción y no por fe. Porque cuando estuvo ahí, todos empezaron a orar. En su mente había una voz interior, la voz del enemigo, que le estaba diciendo: cuando te pares, mete las manos porque tú te vas a caer. Y entonces él estaba escuchando esa voz, y lo primero que hizo al levantarse fue meter las manos porque sabía que se iba a caer, y cayó. Error grande del ser humano: dudar. Hay que recordar la palabra de Dios. Pedro dudó. Incluso Pedro ya había empezado a caminar, y aún sabiendo que él ya iba caminando, él comenzó a dudar y empezó a hundirse. Y el Señor Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por
porque su fe no le alcanzaba lo suficiente para seguir avanzando y prestar atención, fijar sus ojos en Jesucristo, de que él iba a ir hacia Cristo. Y verdaderamente hay que preocuparnos, porque la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ir a una cita bíblica para saber cómo podemos desarrollar nuestra fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez que sabes cómo desarrollar tu fe, ahora quiero que veas lo que la fe es capaz de hacer. La fe es un poder que nosotros podemos desarrollar, pero aún no nos hemos atrevido a desarrollarlo en su totalidad. Dice la palabra de Dios, la fe mueve montañas, la fe mueve montes. Una sola palabra basta para que tú muevas. En el nombre de Jesús, muévete. En el nombre de Jesús, eres sano. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Cuando tú no tienes un cimiento de fe, es como si le dijeras a Dios, no creo que tú seas capaz de hacer una obra en mí. ¿Y cómo vas a tener desarrollada tu fe si solamente vas por costumbre a la iglesia, no lees la palabra de Dios, simplemente creo en Dios, voy de vez en cuando a la iglesia y ya crees que eso es suficiente? En los múltiples milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, unos amigos tuvieron la fe necesaria y contagiaron también a esa persona, que fortalecieron esa fe en su amigo. Abrieron un techo, bajaron a su amigo paralítico para que tuviera la oportunidad de estar delante de Jesucristo, porque ellos conocían quién era Jesucristo y el poder que Él tenía. Cuando tú vas por costumbre a la iglesia, nada más por rutina, no estás conociendo verdaderamente quién es Cristo y el poder que Cristo tiene, el poder que el Padre, Hijo y Espíritu tiene. Tú no lo conoces suficiente. Cuando una persona conoce lo suficiente, que es la presencia de Dios, quién es Dios, no duda en su corazón y cree con todo su corazón y con toda su mente que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. En Santiago 5:15 dice, la oración de fe salvará al enfermo. Cuando tú eres una persona con fe, tu fe te sana. Cristo es la medicina para nuestro cuerpo. Hija, tu fe te ha sanado. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. El castigo de todos nuestros pecados, de todas nuestras rebeliones, las llevó el Señor Jesucristo en una cruz, y la palabra de Dios no es mentirosa. En Isaías 53:5 encontramos este pasaje precioso: por sus llagas fuimos nosotros curados. Les voy a contar otra historia que yo conocí de una muchacha paralítica. Fue a una iglesia también, al igual que este joven, pasó enfrente. A diferencia de este joven, y ella sí tuvo la fe para creer que se podía levantar. Pero ¿qué creen que pasó? Cuando ella se levantó, porque era paralítica y tuvo fe, se levantó. Pero cuando ella ya estaba levantada, dijo: Señor, si esto no proviene de ti, que vuelva a caerme en la silla postrada. Y empezó a decir: no, es que no, esto no era de Dios, porque yo le dije: Señor, si esto no proviene de ti, que yo me caiga en la silla nuevamente. Y anduvo expandiéndolo ante todos los hermanos, y los hermanos: entonces no era cosa de Dios. Y muchos de los hermanos estaban diciendo: no tuvo la fe suficiente para creer que esto provenía de Dios. Cuando tú crees que el diablo te va a hacer caminar para que andes buscando a Dios, para que tú sepas: no, me levanté, fue algo precioso que Dios hizo en mí. Ya mero el diablo te va a hacer caminar para que tú mismo creas que Dios te sanó y para que tú andes en la obra de Dios. No, Satanás vino a matar, a destruir, a hurtar, a todo lo malo. A eso vino. Hoy que sabes todo eso, atrévete a desarrollar tu fe. Pon en práctica tu fe. Cree y está seguro de que Cristo puede hacer obras en ti, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo puede hacer una obra preciosa en ti. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a los montes que se muevan, y esos montes se moverían.